El frío golpea la cara como un latigazo. En las fronteras del norte del Imperio Romano, el invierno convertía la tierra en piedra, el aliento en vapor y el bronce en una trampa helada. Los guerreros estaban hasta las rodillas en la nieve, pero en sus pies calzaban sandalias abiertas. Y esto no era un error, ni una casualidad, era una orden de no usar pantalones. ¿Por qué el imperio que había conquistado medio mundo no permitía a sus soldados usar una protección elemental contra el frío? Tácito escribió: «Ni la costumbre bárbara ni la vestimenta bárbara deben tocar al romano». Para un legionario, los pantalones eran un signo de bárbaro. Los bárbaros eran los galos, los germanos, los sármatas, gente del norte, donde el frío era más fuerte que la ley, y un romano debía seguir siendo romano incluso en la nieve. Así nació un símbolo tácito de civilización, las rodillas desnudas bajo el hierro. Los pantalones de tela se llamaban bracae, de la palabra celta bracae. Esta prenda estaba extendida entre las tribus del norte mucho antes de las campañas romanas en Britania y la Galia. Para los bárbaros era una necesidad, para los romanos una deshonra. En la legión, los pantalones se consideraban casi una blasfemia, como si un oficial se quitara su coraza antes de la batalla. Pero imagina esta imagen, con el viento lleno de agujas de hielo, cientos de guerreros de pie con sandalias de cuero envueltas en trapos, levantando escudos sobre los que se congela la escarcha. Marchan 20 kilómetros al día por tierra helada, con grebas de bronce y túnicas de lana, y cada paso resuena con dolor. Bajo la ropa ligera, sus cuerpos tiemblan, pero la disciplina romana no permite ni un sonido, ni una queja. Plutarco escribió que un legionario debía ser capaz de soportar cualquier adversidad, tanto el calor del desierto como el frío del viento del norte. Los entrenaban para ello. Recorrían 30 kilómetros al día con el equipo completo, pesando hasta 30 kilogramos. Dormían en el suelo, donde el hielo se clavaba en sus espaldas, y comían gachas congeladas en el cuenco, pero las quejas se consideraban una debilidad, y la debilidad una traición. El calzado de estos guerreros era el calcei y las caligae. Eran sandalias militares con remaches reforzados con hierro. Dejaban en la tierra huellas parecidas a las de las garras de una bestia. Los arqueólogos las encontraron bajo el bosque de Teutoburgo, donde 3 legiones de Varo desaparecieron en los pantanos y la niebla. En el cuero quedaron rastros de sal, no de sudor, sino de sangre congelada. Los comandantes romanos, como Julio César y Germánico, sabían que el frío mata no más lento que la espada, pero entendían otra cosa. Si un legionario se ponía pantalones, aceptaría en sí una parte del bárbaro, y Roma construyó un imperio no con espadas, sino con una idea. La idea de la superioridad que comenzaba con la vestimenta. Cuando la escarcha se levantaba sobre el campamento por la noche, los guerreros se reunían alrededor de las hogueras, envolviéndose en sus capas, pero sus piernas permanecían descubiertas. Era un ritual, una prueba de espíritu. El frío se convertía en una herramienta de educación, afilaba la voluntad, como un herrero afila una hoja. Y en algún lugar entre el sufrimiento y el orgullo, nacía un nuevo tipo de hombre. El miles romanus, el guerrero romano. Pero, ¿qué sucedía cuando la legión se encontraba en el confín del imperio? Allí donde el invierno duraba medio año, donde el viento del norte podía detener la respiración. ¿Cómo mantener el orden cuando la ley contradecía la vida misma? Fue allí, en los pantanos y bosques helados de Britania, donde comenzó la historia de la primera desobediencia. Una historia que cambiaría para siempre la actitud de Roma hacia el frío. El invierno en Britania no comenzaba con el calendario, sino con el primer aliento del viento del Mar del Norte. A finales de octubre, la tierra se cubría con una capa de escarcha, y las lluvias se convertían en flechas heladas que perforaban la piel hasta los huesos.
Fue allí, al confín de la civilización, donde fueron enviados los legiones romanos bajo el mando de Agrícola, el gobernador del que escribió Tácito. Las tropas debían mantener la frontera contra los pictos, gente salvaje y endurecida, cuyos cuerpos estaban pintados con motivos azules y cuyos pies no conocían calzado. Agrícola exigía disciplina, pero ni siquiera él podía dejar de notar cómo sufrían los legionarios. Sus vendajes se empapaban, se congelaban, convirtiéndose en torniquetes helados. Las sandalias con clavos de hierro, las caligae, se pegaban al suelo por el hielo. La gente se despertaba con los pies hinchados por el frío, y aún así seguían construyendo fortificaciones, marchando, estableciendo campamentos. En aquellos años, las tropas romanas invernaron en el norte de Britania por primera vez, y esta experiencia resultó ser una pesadilla. Los hallazgos arqueológicos del fuerte de Vindolanda, cerca del futuro muro de Adriano, muestran: los soldados escribían a casa suplicando por calcetines de lana, capas e incluso por pantalones. Un fragmento de una carta, conservado en una tablilla de madera, contiene la petición: por favor, envíen más calcetines y ropa interior, porque el frío es terrible. Estas líneas no son retórica, sino un grito de dolor que ha traspasado 2 milenios. Poco a poco, los legionarios comenzaron a quebrantar la prohibición, al principio en secreto. Se cosían sus propias bracae, con lana tosca de ovejas locales, las llevaban debajo de las túnicas, las escondían bajo sus largas capas, los sagum. Esta capa se convirtió en un símbolo de las guarniciones del norte. El sagum era una tela de lana densa, sujeta con una fíbula al cuello. No abrigaba por completo, pero protegía del viento, y junto con los pantalones secretos, se convertía en un desafío a la idea misma de la valentía romana. Los guerreros, educados en el ideal del austero guerrero itálico, ahora aprendían de aquellos a quienes llamaban bárbaros. No era simplemente un intercambio de objetos, sino un choque de cosmovisiones. Según el historiador Goldsworthy, fueron precisamente las campañas del norte las que obligaron a Roma a reconocer por primera vez la debilidad de su tradición, pero nadie hablaba abiertamente de ello, pues reconocer que una costumbre bárbara salvaba a los legionarios significaba dudar de la base misma del imperio. En los fuertes comenzaron a aparecer nuevos elementos de equipamiento: guantes de cuero, forros de piel, capuchas. Todo esto se hacía sin permiso oficial, pero con el consentimiento tácito de los centuriones. El centurión, un oficial superior responsable de 100 guerreros, sabía que entre el reglamento y la muerte, él estaba obligado a elegir la vida de su gente. Y si el uniforme romano ordenaba pasar frío, él simplemente miraba hacia otro lado. Pero no todos aceptaban este camino. Entre los oficiales había quienes consideraban la blandura una traición, veían en las pieles y los pantalones una amenaza, un símbolo de que la legión estaba perdiendo su esencia. Uno de esos comandantes, mencionado por Tácito, se negó a cubrirse con una capa durante una ventisca, deseando dar un ejemplo de coraje. Lo encontraron por la mañana, se había congelado hasta la muerte, pero su rostro estaba petrificado en una mueca de orgullo. Así nacía la leyenda: mejor morir como romano que sobrevivir como bárbaro. Y aún así, bajo la capa de disciplina crecía el descontento. Los soldados, agotados por el frío y las enfermedades, comenzaron a rebelarse. En uno de los campamentos de Britania estalló una revuelta. Los legionarios exigían uniformes cálidos y el cese de las campañas invernales. Según diversas fuentes, Agrícola no recurrió a las ejecuciones. Él entendía: el castigo no calentaría y la revuelta destruiría la guarnición. Entonces llegó a un compromiso, raro para la tradición romana. Permitió oficialmente el uso de calzoncillos de lana durante el invierno. Así, por primera vez en la historia del imperio, el frío venció a la ideología. Pero por este paso cedido, Roma pagó con una nueva amenaza:
Cuando unos años más tarde las legiones regresaron al continente, con ellas llegó una nueva costumbre, la moda bárbara. En los foros y anfiteatros comenzaron a aparecer ciudadanos con pantalones y los senadores, horrorizados, susurraban sobre la decadencia de las costumbres. El Senado incluso consideró la posibilidad de prohibir el uso de pantalones en la propia ciudad. Desde entonces, entre Roma y los bárbaros, no solo hubo una guerra de espadas, sino también una guerra de tejidos. Cada centímetro de lana en el cuerpo de un soldado era un paso hacia que el imperio reconociera: el frío es más fuerte que el orgullo. Pero en aquel entonces nadie era consciente de ello. Los legionarios regresaban del norte, llevando consigo no solo trofeos, sino una nueva imagen, la de un hombre que ya no teme romper la ley por la vida. Y esta imagen pronto cambiaría el destino de todo el ejército romano. A principios del siglo II de nuestra era, las legiones romanas ya se habían establecido en las fronteras del norte de Britania. Se estaba construyendo el famoso Muro de Adriano, una muralla de 120 kilómetros de largo que se extendía de mar a mar. No era solo una línea de defensa, sino un símbolo: el fin de Roma, el comienzo del caos. Más allá de esta muralla comenzaba la Tierra de las Nieblas, donde los inviernos duraban más de medio año y el sol apenas asomaba por el horizonte. Y fue allí donde los legionarios se enfrentaron finalmente a un enemigo para el que no estaban preparados: un frío que no conocía piedad. Los sufrimientos físicos de los soldados eran monstruosos. Los contemporáneos escribieron que el viento del norte penetraba en los huesos como una hoja en la carne. Los arqueólogos encontraron en uno de los fuertes de la muralla restos de hogueras donde, en lugar de leña, se quemaba aceite de armas e incluso correas de cuero. Las sandalias, las caligae, tenían que atarse con cuerdas para que no se cayeran de los pies hinchados por la congelación. Por la mañana, la nieve dentro de las tiendas se derretía, convirtiéndose en barro, y se congelaba de nuevo. Y sobre todo esto, reinaba el silencio férreo de la disciplina. Poco a poco el invierno se convirtió en el principal maestro de los legionarios. Para sobrevivir, inventaron nuevas formas de protección. Una de ellas eran las vendas de lana que se ponían debajo de las sandalias. Este elemento recibió más tarde el nombre latino de udones, el precursor de los calcetines modernos. En esa época también aparecieron en los campamentos las penulae, capas gruesas de lana con capucha, que recordaban a las capas de los viajeros. Eran cómodas para hacer guardia en las murallas y para cruzar los pantanos, pero no menos importante fue la reestructuración interna del ejército. Si antes el legionario era percibido como la encarnación de un guerrero del sur, acostumbrado al sol y al polvo, ahora se convertía en un soldado de los vientos fríos. Los comandantes comenzaron a tener en cuenta las duras condiciones al planificar las operaciones. Se llevaban más provisiones en las marchas, se creaban reservas de combustible, se construían barracones calefactados. En algunos fuertes se encontraron tuberías de arcilla, rudimentos de calefacción por las que circulaba aire caliente de los hornos. Fue una revolución en la logística militar que obligó a Roma a reconocer: la resistencia requiere no solo coraje, sino también calor. Sin embargo, el precio de esta adaptación resultó ser cultural. Cuanto más adoptaban los legionarios de los pueblos del norte, más se difuminaba la línea entre lo romano y lo bárbaro. Tácito escribió que los romanos se acostumbraron a las costumbres ajenas, sin darse cuenta de cómo se convertían en sus prisioneros. En esta época se extendieron entre los ciudadanos los chalecos de piel, los pantalones de lana y las botas, antes inaceptables en la moda urbana. El Senado murmuraba, pero era imposible detener el proceso. El imperio copiaba involuntariamente a aquellos a quienes despreciaba. Y sin embargo, fue precisamente esto lo que salvó al ejército.
En tiempos del emperador Adriano y sus sucesores, las guarniciones del norte ya estaban oficialmente provistas de equipamiento de invierno. Los pantalones, bracae, se convirtieron en parte del uniforme del soldado, aunque los oficiales todavía preferían las túnicas. Pero el verdadero signo del cambio fue el espíritu. Los guerreros dejaron de avergonzarse de las costumbres bárbaras. Comenzaron a ver el frío no como un castigo, sino como una prueba que los hacía más fuertes. A los centuriones ahora se les enseñaba no solo el arte de la formación, sino también el arte de la supervivencia invernal. Se aseguraban de que los soldados no durmieran en el suelo desnudo, no se mojaran bajo la lluvia y secaran sus zapatos junto a las hogueras. En las guarniciones de Britania aparecieron artesanos especializados en artículos de piel e incluso comerciantes de tribus bárbaras que traían pieles y lana a cambio de vino y metal. Así, paso a paso, el imperio se fue haciendo dependiente de las tierras del norte, de su clima, sus recursos, su gente. Los historiadores difieren en cuándo se produjo el punto de inflexión definitivo. Algunos creen que, tras la muerte de Adriano, la prohibición de los pantalones desapareció de facto. Otros opinan que el orgullo romano resistió durante mucho tiempo, pero el hecho es que ninguna campaña en el norte, después del siglo II, se llevó a cabo sin ropa de abrigo. La cultura del cuerpo dio paso a la cultura de la supervivencia. Sin embargo, junto con esto, otra cosa se infiltró en el ejército: el espíritu de los bárbaros. Los soldados, criados en el frío, ya no sentían una conexión especial con Roma. Su sangre se mezclaba con la población local. Sus costumbres diferían de las de los sureños. Se convirtieron en nuevos romanos, no por nacimiento, sino por juramento. Y cuando, 2 siglos después, el imperio comenzara a desmoronarse, estas legiones del norte desempeñarían un papel decisivo, algunas para defenderlo, otras para darle el golpe de gracia. Pero todavía faltaba mucho para eso. Entonces, en la época de Adriano, el frío todavía era un enemigo, no un símbolo del fin. Los legionarios permanecían en las murallas, mirando las llanuras brumosas donde desaparecían las tribus bárbaras, y habían sobrevivido a lo que ni siquiera los dioses del Olimpo habrían soportado. Y aún así, en lo profundo, en cada uno de ellos, vivía la idea: si Roma pudo calentarse con pieles bárbaras, entonces algún día podría calentarse también con un alma bárbara. Pasó un siglo, el imperio se expandió, pero el frío regresó de nuevo, esta vez del este y del norte, donde godos y francos se cernían sobre las fronteras. Roma ya no era la misma. Los ciudadanos urbanos vestían capas de lana, los funcionarios usaban pantalones, y los viejos senadores refunfuñaban que todos se habían vestido como pastores. Pero en las fronteras, en los pantanos del Rin y en las montañas de Panonia, la guerra contra el invierno no había terminado. Aquí, en el cruce de mundos y el caos, las legiones romanas enfrentaron nuevas pruebas, no solo de climas, sino también de lealtad. En tiempos del emperador Marco Aurelio comenzó la llamada Guerra Marcomana. Las legiones estaban en Austria, a orillas del Danubio. Las temperaturas invernales caían por debajo de cero, y la nieve alcanzaba 1 metro de espesor. Los árboles crujían por la helada, el agua en los calderos se convertía en hielo. Y de nuevo los soldados hacían guardia en sandalias, porque los suministros de equipo de abrigo no llegaban a tiempo desde el sur. En las crónicas de Dion Casio hay una línea: muchos legionarios morían, no por la espada, sino por el frío. Esta guerra demostró que el frío mata a los imperios tan bien como los bárbaros. Para salvar a las tropas, el mando decidió dar un paso que 100 años antes se habría considerado impensable. Se introdujo el equipamiento de invierno obligatorio: pantalones de lana, gorros de protección para la cabeza y guantes de piel. Desde entonces, las bracae se convirtieron definitivamente en parte del uniforme romano.
Pero en esta solución práctica se ocultaba un golpe simbólico. La línea entre romano y bárbaro desapareció. Ahora todos vestían igual. Los soldados de las legiones del norte ya hablaban un latín macarrónico, comían comida local y tomaban como esposas a mujeres de las tribus conquistadas. Así se formó una nueva clase, los limitanei, guerreros de frontera. Vivían en el límite del imperio, custodiaban los fuertes, cultivaban la tierra, conocían los caminos invernales y los espíritus locales. No eran ciudadanos disciplinados de Roma, sino rudos guardianes del frío, acostumbrados a la vida bajo la nieve. En su vida cotidiana, las pieles, los cueros y la lana no eran un lujo, sino parte de su identidad. Poco a poco, la forma de mando también cambió. Si antes el legado enviado desde Roma se distinguía por sus modales y vestimenta, ahora incluso él se vestía con cálidas bracae y botas. El legado, el oficial superior nombrado por el emperador, comandaba una legión entera, pero ahora su autoridad dependía del respeto de las personas curtidas por el frío. Aquellos que intentaban dictar las viejas normas no duraban mucho. Los soldados despreciaban a quienes no sabían cómo sobrevivir al invierno. Los historiadores creen que fue en esta época cuando se afianzó definitivamente una nueva filosofía en el ejército: mejor calentarse a la manera bárbara que congelarse a la romana. El calor se convirtió en una medida de la razón. Los hallazgos arqueológicos de los fuertes del Danubio confirman. Los soldados crearon sistemas completos de hornos, construyeron cuarteles de piedra con suelos, bajo los cuales circulaba aire caliente. Este principio de calefacción se llamaba hipocausto. Se inventó para los baños, pero las legiones del norte lo convirtieron en un arma contra el invierno, y aún así, el precio de la supervivencia resultó ser alto. Junto con las costumbres bárbaras, los legionarios también adoptaron la libertad bárbara. En su habla aparecían palabras extrañas, en sus canciones motivos extraños. Se volvieron más independientes, menos obedientes al centro. Cuando Marco Aurelio murió, muchas guarniciones se negaron a someterse al nuevo emperador, Cómodo. La línea entre la lealtad y la rebelión resultó ser tan delgada como la que hay entre el frío y el calor. En las cartas de aquella época se encuentran frases sobre cómo los soldados comenzaron a considerarse dueños del viento del norte. No era solo una expresión poética, era un nuevo mito. El legionario ahora se veía a sí mismo no como portador de la civilización romana, sino como señor de los elementos. Y cuando en el siglo III comenzara la gran crisis, precisamente estos guerreros curtidos en el frío serían los primeros en levantar la espada no contra los bárbaros, sino contra la propia Roma. Pero hasta ese momento quedaban décadas. Por ahora, en las llanuras del Danubio, los legionarios levantaban muros de piedra, fortificaban campamentos, secaban la ropa junto a las estufas y cada vez recordaban menos que alguna vez los pantalones se consideraron una deshonra. Se reían de los viejos tabúes como de un cuento de niños y solo los viejos centuriones a veces decían: «Alguna vez Roma no conoció el frío». Y estas palabras ya no sonaban orgullosas, sino como una admisión de derrota. Sin embargo, ¿fue una derrota o una evolución? La capacidad del imperio de aprender de sus enemigos y volverse más fuerte. Porque fueron precisamente aquellos que aprendieron a sobrevivir en la nieve quienes luego detendrían las hordas bárbaras en Europa. Pero entonces, en aquellos inviernos bajo el Rin y el Danubio, nadie pensaba en el futuro. Los guerreros simplemente se ponían sus brazae de lana, ajustaban sus espadas y salían al frío, porque la guerra no esperaba el calor. Siglo III. El imperio crujía bajo la presión, no solo de los enemigos, sino también del tiempo. Las tropas, extendidas a lo largo de fronteras interminables, luchaban en la nieve, el barro y la niebla,
cada vez más lejos de los dorados mármoles de Roma. El centro perdía poder y las provincias cada vez más vivían según sus propias leyes. Los legionarios, criados en el norte, ya no veían diferencia entre ellos y aquellos a quienes ayer llamaban bárbaros. Hablaban el mismo dialecto, comían del mismo plato, vestían los mismos pantalones. Los pantalones, brazae, que alguna vez se consideraron un símbolo de salvajismo, se convirtieron en un símbolo de pertenencia a un nuevo imperio romano del norte. En las tierras fronterizas, los campamentos romanos se transformaban en fortalezas, muros de piedra, fosos con agua, cuarteles con hornos de arcilla, hipocaustos. En cada uno de estos fuertes ardían 100 de hogueras en invierno. El fuego se convirtió en el corazón de la guarnición, su aliento. Donde antes había tiendas de cuero, ahora se alzaban edificios de piedra con chimeneas. Los arqueólogos encontraron en estos lugares leña carbonizada, restos de mantas de lana, incluso capuchas de piel, rastros de una época en la que el frío ya no asustaba a Roma. Pero esta nueva comodidad tenía una contrapartida. Los soldados, acostumbrados al calor y la comodidad, empezaron a parecerse menos a aquellos guerreros austeros que antaño conquistaron el mundo. Historiadores como Keegan señalaron: la disciplina se debilitó y la valentía militar se dio el paso a la costumbre de la supervivencia. Los legionarios ahora construían más de lo que luchaban. Sus días transcurrían reparando caminos, preparando combustible y custodiando aldeas locales. Y sin embargo, la amenaza no desaparecía. Del este llegaban los godos, del norte los francos. En invierno atacaban con mayor frecuencia, sabiendo que los romanos estaban agotados, que los caminos estaban cubiertos de nieve. Entonces los legionarios abandonaban sus cálidas barracas y volvían a la batalla. En estas batallas la helada se convirtió en aliada del enemigo. Las lanzas se rompían por el frío, las espadas se congelaban en las manos. Los legionarios envolvían las empuñaduras con tela para no quemarse la piel con el hierro. Para contrarrestar esto, los comandantes introdujeron nuevas tácticas. Ahora, antes de salir a la batalla, los guerreros se frotaban la piel con grasa, se untaban los pies con aceite para protegerse de la congelación. Estas prácticas venían de los bárbaros, germanos y sármatas, acostumbrados a las guerras invernales. Así, los antiguos enemigos se convirtieron involuntariamente en maestros. A mediados de siglo, el ejército dejó de ser definitivamente romano en el viejo sentido de la palabra. De las 20 legiones, la mitad estaba compuesta por soldados de origen no itálico. Llevaban nombres bárbaros, pero juraban lealtad al emperador. Se consideraban defensores del imperio, aunque sus rostros y vestimenta ya hablaban de otro mundo. Las inscripciones latinas en las paredes de los fuertes convivían con runas germánicas, y en lugar de las águilas estándar aparecían símbolos locales: lobos, osos, renos. Mientras tanto, en Roma todavía vivían personas que creían que la grandeza comenzaba con la apariencia. Los senadores escribían edictos, instando a restaurar la antigua austeridad. En una de estas resoluciones se mencionaba incluso la prohibición de usar pantalones en lugares públicos para los ciudadanos de la capital. Pero estas palabras sonaban vacías. Nadie iba ya a luchar contra el viento por la moda. La fuerza del imperio ahora residía no en el mármol, sino en la lana y el acero. Según los testimonios de los contemporáneos, cuando el emperador Diocleciano llevó a cabo la reforma del ejército, no solo cambió la estructura, sino que también reconoció: el clima es también un enemigo. Desde entonces, el equipamiento de invierno se convirtió en un punto obligatorio de suministro. Las legiones fueron provistas de pieles, capas de lana, gorros y pantalones. La vieja distinción entre bárbaro y romano desapareció por completo. Solo quedaron los guerreros.
pero junto con la victoria práctica sobre el frío llegó una fatiga interna. La gente, acostumbrada a vivir en un invierno constante, se volvió más reacia a levantarse para la batalla. El imperio sobrevivía, pero perdía el aliento. Los viejos ideales, honor, deber, dignidad, retrocedían ante un simple instinto: calentarse, sobrevivir, llegar a la primavera. Cuando llegaban las noches heladas, los soldados se reunían alrededor del fuego, calentándose las manos sobre las brasas, y contaban leyendas. En estas historias, Roma ya no era el centro del mundo, se había convertido en una luz lejana, visible a través de la nieve y la niebla, y en algún lugar allí, entre las luces del campamento, nacía la sensación de que todo estaba cambiando, que el imperio, que había creado el ideal de fuerza a través del sufrimiento, ahora necesitaba protección de sus propios ideales. Pero por delante esperaba un nuevo invierno, el más cruel de todos, aquel que no traería nieves, sino que traería bárbaros a las puertas de Roma. Y aquellos que una vez juraron no usar pantalones, ahora defenderían el imperio hombro con aquellos que los inventaron. Siglo IV. El imperio estaba exhausto. En el norte, más allá del Rin, nacían nuevos reinos, y en el sur, en Roma, los senadores discutían sobre impuestos y estrellas. El frío ya no era un enemigo, sino un telón de fondo habitual, como la pobreza o la muerte. Los legionarios en la frontera ya no recordaban que Roma alguna vez no conoció el invierno. Solo conocían el servicio, las estufas y la nieve. En estos fuertes del norte aparecieron niños, hijos e hijas de soldados, nacidos bajo el aullido de las ventiscas. Sus madres no eran romanas, sino mujeres de las tribus locales. Así, el imperio se disolvía en sus periferias, como el hierro en el fuego. De ellos creció una generación para la que Roma no era un lugar, sino una palabra en las canciones. Llevaban espadas romanas, pero cantaban baladas bárbaras. En esta época, las crónicas militares ya no distinguían a los romanos de los aliados godos. El sistema de federados, bárbaros mercenarios que juraban lealtad al emperador, se convirtió en la norma. Godos, alanos, francos, ahora luchaban hombro con los veteranos romanos. Y en esta mezcla, desapareció el viejo orgullo que alguna vez impidió a un romano usar pantalones. El emperador Constantino, nacido él mismo en las provincias frías, comprendió: el mundo había cambiado. Trasladó la capital a Constantinopla, donde el mar no se congela. Pero en el oeste, en la vieja Roma, ya se sentía el aliento del fin. El viento del norte no solo trajo frío, sino también nuevos pueblos. Cuando los godos cruzaron el Danubio, muchos romanos los recibieron no como enemigos, sino como vecinos. Algunas guarniciones simplemente abrieron las puertas, no por miedo, sino por cansancio. Estos soldados, endurecidos por los inviernos, no veían sentido en defender un imperio que hacía mucho los había olvidado. Así, el frío, que alguna vez comenzó como una fuerza natural, se convirtió en un factor histórico. No solo mataba, transformaba a Roma en algo nuevo. En un mundo donde los pantalones dejaron de ser una barbarie y los bárbaros extraños. Cuando los cronistas tardíos escribieron sobre la caída del imperio, rara vez recordaban la helada. Pero en cada piedra agrietada del acueducto, en cada fuerte quemado en el Danubio, vivía el recuerdo de aquellos inviernos en que Roma comprendió por primera vez: sobrevivir significa cambiar.